Desde la Ciudad de México, para mi canal Miremos al Mundo, tengo el gusto de conversar vía Zoom con el gran Osvaldo Torres, fundador de Yapu, quien vive en la actualidad en París. Y Sí. tengo a mi lado mi gran amiga que quiero. Ella fue fundadora del grupo Nahuentú, un grupo de danza folclórica que existió acá en México durante bastante tiempo, durante el exilio. Ella se llama, como dije, Beatriz Torres. Ella es coreógrafa, una gran mujer, una gran artista, y que en este caso de lo que nos encantaría conversar es sobre una de tus obras, ¿no? Que se llama Lumbanga de Arica. De tantos años la pude rescatar de una grabación, ¿no? Y bueno, ella fue la coreógrafa, y bueno, aquí tenemos el placer y el gusto y la alegría de estar con Osvaldo Torres. Bienvenido. Lumbanga del Congo de mi liberación, Lumbanga del Congo de mi liberación, Lumbanga del Congo de mi liberación. Osvaldo Torres, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Y muchas gracias. Y me da mucho gusto que Laura me permita, y tú también, Osvaldo, poder tener esta conversación, porque creo que te va a gustar lo que te voy a decir, porque voy a nombrar a que se suscriban, que me sigan, comenten, compartan, le den clic a la campanita. Gracias. Te voy a decir porque voy a nombrar a una persona que creo que tuvo una amistad y fue importante en tu vida, como fue Ricardo García. Sí, claro. Y fundador de Alerce, y todos sabemos, o no sé si todo el mundo sabe, el enorme trabajo, y en plena dictadura, además, el trabajo que hizo no solamente Ricardo, sino que todas las personas, ¿no es cierto?, que lo componían, y por supuesto también que ustedes accedieran. Imagino que en esos momentos oscuros y tan brutales era como una pequeña ventana, ¿no es cierto?, para mostrar el trabajo. Me imagino además, Osvaldo, que para ti ha sido muy duro la investigación en esa zona, porque todos sabemos lo que ha significado el norte en todo el aparato represivo. Sí. Digo, porque, perdón, aquí vamos a hablar de danza, de música, de creación, pero hay que decirlo en qué contexto. Sí. Es lo mismo, ¿no es cierto?, con todo, con el dolor del exilio, Osvaldo, que tú y seguramente tu familia viven en otro país, viven en otro continente, pero son momentos muy distintos. Bien, Ricardo hace una visita a México. Tengo la oportunidad, por muchas razones, no me voy a explayar, inclusive de recibirlo muchas veces en mi casa. Él estuvo varias semanas y tuvimos la oportunidad de conversar muchas cosas. Inclusive él pude lograr una reunión con el Nahuentú, que por cierto Nahuentú nace dentro de la Casa de Chile, esta gran casa, este gran punto de solidaridad que en ese momento en América Latina no había otro país donde se pudiera instalar una casa como esta, ¿no? Y tuvimos una reunión en la casa de Anselmo Zule y de Fresia Zule, donde nos prestaron ese lugar, y para los chicos, porque eran gente muy joven, estaban en la universidad, la gran mayoría eran gente universitaria ya o a punto de entrar a la universidad, y que por cierto todos terminaron. Fue una conversación evidentemente muy importante, muy alentadora, a pesar de los pesares, ¿no? Yeah.
tuve la oportunidad de conversar y estuve bastante con él. Él me dijo y me habló de ti. Y me dice, hay un gran investigador, porque yo estoy de las 120 mujeres prohibidas para entrar a Chile por toda la dictadura, por 2 años. Entonces, acceder al material, a las cosas, no era nada fácil, ni aquí tampoco, ni nada. Y entonces me empieza a hablar de la enorme aporte, de la enorme investigación que hacías de como un relojero en el norte de Chile. Sí. Dice, y te voy a mandar una grabación, es decir, un cassette, que en aquel momento eran cassette, me dice, de este álbum de Osvaldo Torres. Lo recibo, lo escucho y la verdad que realmente me emocionó, me conmocionó y dije, por fin un chileno que además sigue la huella esclava, y de la cual en Chile se han dado una y otra vez. Sí. No importa en qué estadio político nos encontremos. Y le comentaba a Laura, hay una gran historiadora chilena, no, creo que es de apellido Videla, ella hace una gran investigación sobre la independencia, etc. Y tuve la fortuna también de conocerla aquí. Y ella me explicaba, por ejemplo, el batallón independentista de José Miguel Carrera se llamaron Los Pardos. Y se llamaron Los Pardos porque eran negros. Entonces sería bien interesante que a nuestros compatriotas se enteren que el primer batallón ni siquiera fue de blancos ni de chilenos, fue de esclavos libertos. ¿Tú qué nos puedes contar de eso, Osvaldo? Tú cuéntanos cosas, porque yo no soy nadie, Osvaldo, pero tú, que tienes estudiado historia, sociología y 1000 cosas en la Universidad de Antofagasta, y no creo que haya un mayor investigador que tú, que nos puedas contar cosas a todos y a todas. Mira, lo interesante de todo esto es que por un viaje que hice a la ciudad de Mollendo en el año 70, como mochilero, ¿eh? Yo andaba buscando antecedentes de la presencia aymara en Arequipa y la relación que podía existir entre los aymaras de Arequipa con los aymaras de Chile. Entonces me fui en un viaje al puerto de Mollendo en el Perú y andaba yo con una mochila que tenía una insignia del Colo-Colo porque me la había prestado un amigo. Entonces estoy caminando en el mercado de Mollendo, y cerca del puerto, y se me acerca un hombre de origen africano y me dice con acento chileno, ¿vos sois chileno, weón? Y yo me impresioné mucho que un hombre de origen africano me dijera, vos sois chileno, weón. Entonces, yo yo le digo, pero ¿cómo sabe usted? ¿Cómo no voy a saber si te andé con una insignia del Colo-Colo? Me dijo. Y yo ni siquiera me había pensado en la insignia del Colo-Colo. Bueno, este señor, de apellido Zavala, había nacido en Azapa, al interior de Arica, y había emigrado al Perú a comienzos de los años, a fines de los años 40, había emigrado al Perú porque encontraba que nosotros los chilenos éramos muy racistas.
Entonces se había ido, con toda su familia se había ido a vivir a Mollendo, porque él tenía también parte de su familia que era de Mollendo, y que la guerra del Pacífico los había dividido y separado. Ahora, conversando con él me habla de ¿cómo yo diría? De la presencia africana en el valle. ¿Ah? ¿Africanización? Claro, de la africanización del Valle de Azapa y la presencia africana en el Valle de Azapa. Y me comienza a hablar de los primeros olivares que habían traído sus tatarabuelos, que habían plantado, y por qué los africanos finalmente habían ido abandonando poquito a poquito Arica para irse a esconder en los valles de Azapa. Y todo esto tiene que ver con, en primera instancia, el racismo de los peruanos y más tarde con el racismo de los chilenos. Que, como tú sabes, después como vencedores nosotros de la fatídica guerra del Pacífico, el Estado chileno aplicó una política en el norte de Chile que se llamaba la política de chilenización de la frontera. Y esa política de la chilenización de la frontera tenía tres vectores fundamentales. Uno era el servicio militar. Primero era la escuela, la iglesia y el servicio militar. Estos tres vectores, que son el caballo de Troya de todas las culturas dominantes, para someter a las minorías que puedan existir en sus países. Esta situación la vivieron fuertemente tanto los peruanos de origen africano que vivían en Arica y Iquique, como los aymaras y quechuas que vivían en Iquique y en Arica. Esta situación de la chilenización de la frontera le cambió el nombre al huayno y le puso trote. Exacto. Ajá. E impuso una cueca que tocada en zampoña, no tiene patas y dura 25 minutos una cueca, y que no tiene letra tampoco. Entonces, ¿por qué no tiene letra? Por razones muy, muy simples. No tiene letra porque los aymaras de los años, yo diría, del 1900 adelante, los aymaras que habitaban Iquique y Arica, hablaban muy poco español, hablaban aymara fundamentalmente. Y los quechos la misma situación, y los cunzas del interior de Antofagasta la misma situación. Entonces, esa presencia africana se despertó en mí en ese contacto que tuve con este señor Zavala, que entre otras cosas, aparte de ser un pescador, era músico. Y tocaba un instrumento que él había inventado y que le llamaba tormejón, que es un bastardo del tormento y el cajón peruano. Por eso le llamaba tormejón. Tormejón. Entonces, bueno, yo me vine de ahí con la idea de que, estoy hablando de los años 70, con la idea de que, claro, en Chile había una presencia africana. Entonces empecé a leer algunos. Yo tuve una profesora de historia que se llamaba Vilma Cerda, que fue una profesora de historia de Antofagasta muy particular, porque aparte de enseñarnos la historia europea, que conocíamos más que la chilena, hacía de repente algunas desviaciones hacia la historia latinoamericana contemporánea y nos entregaba algunos antecedentes que para jóvenes hiperactivos, como era mi caso, esas alocuciones someras de la existencia de otra historia que fuera de la historia oficial que nos enseñaba ella, me llevaron a empezar a buscar algo de esta presencia africana en la historia de Chile. Y lo primero que encontré, lo encontré en Santiago, en el Museo Colonial, donde están expuestas todas las pinturas del Mulato Gil. Así es. Claro. Y todas las pinturas del Mulato Gil, donde se pinta a los primeros chilenos,
él pinta a los primeros chilenos. Los primeros chilenos son una mezcla de quechua y africano y español. Entonces tienen todo el pelo como Bernardo Higgins, porque Bernardo Higgins era mulato. Exacto. Un mulato irlandés y africano. Entonces, todas esas cosas me fueron abriendo un espacio y un horizonte de conocimiento que me acercaban con mucha, yo diría, con mucha rapidez a saber más sobre esta situación. Entonces, me pilló el golpe en Santiago y yo vivía en la calle Vicuña Maquena 50. Entonces, el único museo y la única biblioteca que estaba más cerca de mi casa, que estaba en el 97, o en el 127, perdón, era el museo y biblioteca Benjamín Vicuña Maquena. Así es. Así que yo salía de ahí, del Vicuña Maquena 50, el departamento que arrendaba ahí, y me iba a esconderme a la biblioteca 20 pasos más arriba y a leer. Y un día le pregunto a la bibliotecaria, le digo, pero estoy en la biblioteca de don Benjamín Vicuña Maquena y no veo ningún libro de él. Me dice, es que esos libros están reservados. Y yo digo, ¿y qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que hay que hacer para tener acceso? Y ella me dice, nada, simplemente tiene que llenar esta ficha y me dice qué libro quiere leer y yo se lo traigo. Yo digo, quisiera leerlos todos, pero no conozco ninguno, no conozco los títulos. Sé que él era un historiador y me dice, bueno, tiene que comenzar por el primero. Y el primero es el primer tomo de la historia de Chile. Y me lo trae y ahí leo un pasaje extraordinario sobre la presencia africana en Arica y donde habla en el carnaval de Arica la antigua, el negro pellejo solía payar. De el negro pellejo, que era un negro ariqueño, que era tan flaco que lo llamaban negro pellejo. Claro, porque era muy flaco. Aparece en la canción, claro. Entonces, y habla del negro pellejo porque cuenta que en el barrio de Lumbanga, que es un barrio de Arica, así es, era un barrio negro de Arica, el negro pellejo en una fecha del año que no estaba vinculado a ninguna fiesta patronal ni andina, salía con su tambor a cantar en una lengua extraña. ¡Wow! Y yo me dije, esto es una maravilla. O sea, tú debes saber que en esa época yo estaba en los 18 años, ¿no? 19 años. Ajá, claro. 19 años, entonces, que me digan que había un negro que salía en Arica del barrio de Lumbanga y yo me empecé a buscar la etimología de la palabra Lumbanga y finalmente encontré que es una palabra de origen bantú, claro, del África Central y que significa caserío, simplemente. Barriada, caserío, Lumbanga. Y es por eso que esa parte de Arica era una barriada, porque los negros que habían llegado como esclavos a Arica venían de África Central. Bueno, todo eso, Benjamín Vicuña Maquena habla de los criaderos de negros que habían. Entonces estaba leyendo ese libro y veo que en ese libro hay otro capítulo donde habla de los negros bozales. Negro bozal. Negros y habla de los orígenes, claro, los orígenes de los apellidos del Valle de Azapa. Porque Azapa y el interior de Arica habían criaderos de negros. Así es. Criaderos de negros que bajaban del puerto de Arica
y les ponían un bozal para que no hablaran su lengua. Exacto. Y solo hablaran Sí, en español. de eso sí he estudiado mucho. Wow. Y por eso lo Impresionante. llamaban negro bozal. Y eso me pareció a mí de una crueldad y de Exacto. eso hace parte de una idea genocidiaria. Genocidia. Claro, terrible, pero que en la época parecía muy normal, porque a pesar de que Chile había abolido la esclavitud, la actitud racista que había hacia los negros era muy grande y que se manifestó con mucha fuerza en el Ejército Libertador de San Martín, que fue un ejército de negros, ¿no? Así es, además. Y además hasta el día de hoy, porque Chile claro, sigue siendo súper discriminado. Exactamente. Entonces, todos esos antecedentes... La verdad de las cosas es que yo soy afrodescendiente y considerado por el gobierno de Chile como tesoro humanos vivos. Somos el Club de Adulto Mayor Julia Corbacho Ugarte. Somos el año 2011 fuimos decretados como tesoro humanos vivos. Cuando yo reviso la genealogía de mi familia, o sea, reviso hacia atrás, de mi abuela, mi tatarabuela, de mi abuelo, todo viene de este criadero de esclavos. En esta pieza echaban a una negra reproductora y a su vez le introducían un negro reproductor, un negro semental que le llamaban. Y ese negro la tenían por 5 días para que el negro la violara, y al tiempo después aparecían los niños de esa negra y de todas las negras que la hacían reproducir. Y después de esos niños los llevaban a la iglesia de San Jerónimo, que está más arriba, y allá los inscribían con el apellido del dueño del criadero, que el apellido era, en este caso el mío, Carrasco. Esa es la historia de los criaderos esclavos aquí en el Valle de Yuna. Te debes dar cuenta, y una imaginación muy fértil mía me llevó a escribir esta canción, porque yo estaba haciendo un disco de música andina y no podía dejar de ignorar la presencia en una parte donde hay un mundo andino muy fuerte, que fundamentalmente es quechua y no es aymara, que son todos los valles centrales de Arica, y donde hay una presencia afrodescendiente africana. Entonces yo estoy haciendo un disco de música andina, y que en la época dictatorial, hacer música andina como yo la hacía, con los textos que yo escribía, era una cosa bastante particular, porque yo construí una metáfora del mundo andino que la apliqué a la emigración de los hombres andinos hacia la ciudad, que era como el exilio de los chilenos hacia el mundo que salían. Entonces ahí se creó una simbiosis de la migración de los andinos hacia las ciudades de la costa y de la salida de los chilenos que se salvaban de la dictadura y partían hacia afuera. Entonces, y esta canción de Lumbanga, que hoy en día, no sé si ustedes lo saben, es el himno de los afrodescendientes de Arica. A donde van, ellos lo cantan. Ellos no sabía. cantan. Es el himno de ellos lo cantan, y solamente yo lo supe hace 4 años atrás, cuando fui y me hicieron un homenaje en Arica, porque nadie sabía que la canción era mía. Nadie sabía que la canción era mía. Entonces me llevaron a una radio donde había una mujer que la tenía como genérico de su programa de radio, una afrodescendiente. Ajá. Y hicieron un homenaje ahí que fue muy, muy emocionante, porque yo nunca pensé que una canción de ese tipo, que para mí es una alegoría, ¿no? Es una denuncia y a la vez una alegoría. Es sentirme contento de que tengamos africanos en nuestro país, eso es. Sin duda. Claro. Más que un acto de protesta, era para mí manifestar la alegría de que esa presencia africana estuviera ahí. Y esa canción surge en el año 1977, ¿no?
No, yo la escribí en el 76. 76. Ah, 76. 76. Ah. Yo la escribí 4 años después porque yo hice una larga investigación para poder estar seguro de lo que iba a hacer, ¿no? Porque yo me he dedicado más al mundo andino, ¿no? Así es. Me he dedicado mucho más al mundo andino y de una manera muy diferente a la manera como trabajó la Margot Loyola, como trabajó la Violeta Parra, como trabajó la Gabriela Pizarro, porque yo estaba trabajando con un material que era muy distinto al material que ellos trabajaban, que es el mundo aymara, que es un mundo que tiene una visión de mundo completamente diferente, distinto, y que tiene una lengua. Entonces, yo no podía aventurarme a interpretar o cantar las canciones andinas sin poder entender qué es lo que era esa visión de mundo. Y fue así como decidí tomar un camino diferente de todas estas grandes investigadoras chilenas, que en general son mujeres, y tomar un camino diferente, porque yo estaba trabajando con un material que en el contexto de la América Latina, o de la América, o de Vía Yala, era milenario. Milenario. Y la nación chilena es una nación muy joven, ¿te das cuenta? Entonces, estoy trabajando con un material. Entonces, yo no podía presentarme frente a ellos de la misma manera que lo hacía la Violeta o la Margot Loyola, con una grabadora y grabar y después cantar las cosas que ella hacía. Yo muy raras veces canté una canción aymara. Entonces, ¿qué es lo que hice? Hice el camino al revés porque mi interés fundamental era la creación. Eso lo debo reconocer. Era la creación. Entonces, tuve que aprender y vivir con ello para poder componer desde afuera de ello para que pase lo que está pasando hoy en día, que cuando voy allá, me cuentan cuentos que son cuentos que yo he escrito. Ah, claro. De hecho, llegó a mis manos un libro de cuentos tuyo. Me cuentan cuentos que son cuentos que claro, los cuentan como si fueran de ellos, pero son míos. Y yo no me atrevo a decirles que son míos. Yo le digo, ya, cuéntenme. Entonces, porque yo hice el camino al revés. Tuve que hacerlo, porque el material era muy difícil. Y te voy a decir otra cosa que fue muy importante porque me cambió la vida. Yo leí un libro de Tomás Guevara. Tomás Guevara es un antropólogo chileno que, y me olvidé darte un antecedente. Entre otras de las lecturas que hice para llegar a esta cosa de los afrodescendientes fue Alejandro Lipchuk. Claro. Alejandro Lipchuk nos entrega unos antecedentes muy grandes. Gran científico, pues. Claro, gran científico chileno. Osvaldo, discúlpame un segundo, es que ya me está anunciando como graba 40 minutos nada más. Ya. Se acaba el tiempo, voy a tener que hacer otro enlace. Ok, hagamos otro enlace, no hay problema. Sí. Ahorita que se acabe. Hagamos un paréntesis de 10 minutos. ¿Ah? Ya. Me recuerdan dónde me quedé, por favor. Okay. Gracias. Con Me llevaron a un mundo que se ha hablado poco de la solidaridad y me dio mucho placer. Y estoy muy contento de conocerlo y escuchar a ustedes también expresarse.